Mi nombre es Marian Michelle González Arreola. Estudio el primer semestre de la maestría en educación en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, Andrés Valvanera. Voy a presentarles mi proyecto creado durante la materia de seminario de tesis 1. Mi proyecto se titula Estrategias para la redacción de textos como parte de la vida diaria de los alumnos de segundo grado de secundaria. Ok. Este trabajo surge de la problemática detectada en el grupo de segundo A de la Escuela Secundaria General Marqués de la Villa del Villar del Águila, la cual radica en la falta de motivación y el desinterés que presentan los estudiantes desde las clases presenciales hacia la redacción de textos. Decimos desde las clases presenciales porque sabemos que este problema ya estaba presente. Sin embargo, cuando pasamos a clases virtuales, se fue desarrollando un poco más hasta el grado de tenerlo a un 80 u 85% en los alumnos. Tomamos esta problemática porque nosotros sabemos que a los alumnos ahorita en la actualidad no les gusta escribir por gusto propio, únicamente lo hacen por obligación. Como ya lo mencionamos, es un trabajo desarrollado con los alumnos de la Escuela Secundaria General Marqués de la Villa del Villar del Águila, ubicada en Saldarriaga, el Marqués Querétaro. Esta es una escuela de sostenimiento público que pertenece a UCB. A sus alrededores no tiene como tal casas, es puro terreno baldío. Hasta más abajo ya encontramos casas, comercios, como lo son las tiendas, papelerías, señoras que venden quesadillas o algunos tacos de guiso. A los demás alrededores, pues sabemos que pasa por ahí el tren y que hay algunas otras cosas como la deportiva de ahí mismo de El Marqués. Los papás de los alumnos tienen actividades encaminadas al comercio o a la agricultura. Esta escuela tiene su clave de centro de trabajo, que es 22DES0046X. La escuela cuenta con 15 grupos en total, 7 de primero, 4 de segundo y 4 de tercero. Cabe mencionar que antes únicamente eran 4 grupos de primero. Sin embargo, con la llegada del COVID, la escuela tuvo una alta demanda debido a que muchos papás que tenían a sus hijos en escuelas particulares los cambiaron a públicas o algunos llegaron de otras ciudades y la escuela se vio en la necesidad de abrir 3 grupos más de primero. Pero como todos eran turnos matutino, tuvo que abrir el turno vespertino con esos 3 grupos de primero, quedando 4 grupos de primero en el turno matutino y 3 en el vespertino. En el vespertino no tenemos segundos ni terceros, únicamente los primeros. La escuela cuenta con un total de alumnos de 569, de los cuales 289 son hombres y 280 son mujeres. Como podemos ver, es muy poca la diferencia entre los hombres y las mujeres, pero pues sí hay una diferencia. Ahora sí, el planteamiento del problema. Como comentábamos, nuestra problemática surge debido a que nos empezamos a dar cuenta que cuando nosotros pasamos a clases virtuales, los alumnos dejan de entregar trabajos, dejan de conectarse a clases. Sabemos que hay algunos factores que intervienen, como lo son los recursos económicos, el tiempo y que a lo mejor mamá o papá tiene un dispositivo para prestarnos en ese momento, pero él también lo ocupa porque resulta que también los papás tuvieron que trabajar desde casa. Aquí es cuando nosotros detectamos que, ok, antes sí tenía el alumno un acompañamiento de parte del maestro y ahora con el paso a la educación virtual no la tiene al 100%. Sí les dejamos actividades, planteamos ciertas estrategias, pero que no sabemos si el alumno tiene necesidades al estar resolviendo o si le surge algún problema al estar resolviendo la actividad, si lo hace por gusto o nada más por entregar. Nos damos cuenta con las calificaciones y al hacer la revisión de los trabajos que solo lo están haciendo por obligación. Entregan un trabajo por obtener una calificación sin importarles si ellos quieren hacerlo o no.
De aquí es cuando vemos que al menos un 15% de los alumnos escribe por gusto, mientras que el otro 85% restante no escriben o lo hacen únicamente por obligación. El 15% que lo hace por gusto es porque lo ven como un medio, ven a la escritura como un medio de expresión o como un medio para que ellos puedan compartir sus ideas o sus sentimientos, mientras que el otro 85% no toma en cuenta eso, nada más lo hace por entregar y por obtener algo a cambio, que en este caso es una calificación. De ahí nos surge la problemática. ¿Cómo favorecer la redacción de textos en los alumnos de segundo grado de secundaria? Sabemos que si les dejamos un trabajo, lo hacen, pero nada más como por entregarlo. No tiene una buena estructura, no tiene ni siquiera un orden. ¿Cómo podemos hacer nosotros que lo hagan por gusto y no nada más como en el horario escolar, que lo implementen en su vida diaria, porque sabemos que el escribir implica nuestra vida diaria? Ok. En los antecedentes, retomo a 3 autores: Serrano de Moreno, de la Fuente González y Giraldo. Serrano de Moreno comenta en una revista pedagógica que realmente los alumnos no escriben por falta de motivación. A ellos sí les interesa escribir porque incluso lo hacen a través de las redes sociales, publicando algún mensaje, compartiendo hasta algún meme. Pero ¿qué pasa? Que como dentro de la escuela no tienen la motivación para hacerlo, únicamente lo toman como obligación. Ah, tengo que escribirle una carta a mi compañero porque me lo dejó la maestra de español. Ok, sí, pero nada más escribe la carta porque sí. Puede ponerle: hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, que tengas un buen día, te mando un abrazo. Y hasta ahí. Limita mucho sus palabras y sus ideas debido a que no tiene motivación para hacerlo. Se siente obligado a entregar ese trabajo y solo lo hace por obtener algo. En cambio, de la Fuente González nos dice que los avances tecnológicos nos han afectado un poco. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay diferentes plataformas, hay diferentes aplicaciones de donde ellos pueden obtener textos que ya están elaborados y que le pertenecen a alguien más, pero que los pueden hacer suyos, sin que, o ellos piensan que la maestra o el maestro no se da cuenta, cuando realmente sí nos damos cuenta de que entregan trabajos que no son de su autoría propia y que nada más cambian 2 o 3 cosas. Él nos dice que quizá los avances tecnológicos nos sirven para bien y para mal, porque si ellos son capaces de publicar cosas en sus redes sociales, de expresarse, también son capaces de utilizar los contenidos de la materia para expresarse y para que les surja a ellos esa motivación y ese interés por la escritura. Giraldo nos dice que quizá los docentes tenemos un poco de culpa porque nuestras actividades no son interesantes para ellos. Dejamos de un lado los gustos, los intereses y las necesidades que ellos tienen. Nos enfocamos nada más en los contenidos, en que ellos aprendan algo y en que sea de una manera muy recta. Y no nos damos cuenta que podemos incluir esos gustos e intereses para hacer pues que el alumno tenga motivación y escriba por gusto y no solo por obligación. Aquí es cuando entra nuestra justificación. Sabemos que en nuestras actividades de la vida diaria ocupamos escribir. Ocupamos escribir para un mensaje de texto, para publicar algo en las redes, para pedirle un favor a mamá, a papá, para pedir un trabajo. Ocupamos prácticamente escribir para todo. Son diferentes tipos de texto, pero finalmente ocupamos la escritura propia. Escribir con mis propias palabras lo que yo siento, lo que yo pienso o lo que yo necesito. Por eso es que tomamos esto como una problemática. ¿Cómo podemos nosotros como docentes hacer que el alumno escriba por gusto? Que si va a escribir un mensaje de texto, lo haga con gusto y de buena manera, que esté bien estructurado. Que si va a publicar algo en sus redes sociales o va a escribirle algo a la chica que le gusta o al chico que le gusta, que lo haga de manera correcta, expresando lo que realmente él siente por gusto y no por obligación, como lo hace en la parte escolar.
que solo escribe algo para entregarlo y hasta ahí. Entonces, consideramos que la escritura la ocupamos en todas nuestras actividades de la vida diaria, desde lo más simple hasta lo más complejo. Y obviamente, en un futuro, cuando ellos tengan que introducirse al mundo laboral, lo van a ocupar aún más. ¿Por qué? Pues porque nos piden una carta en donde expresemos el por qué necesitamos ese trabajo, el qué sabemos hacer y nosotros cómo vamos a explicar eso o cómo vamos a expresarlo si no nos gusta escribir o si lo hacemos solo por obligación. Al contrario, si a mí me gusta escribir y lo hago por gusto, pues me va a dar gusto precisamente escribir el por qué necesito ese trabajo y el en qué me beneficiaría todo eso. Y es aquí nuestra justificación. Surgen 5 preguntas como base. La número 1, ¿mediante qué tipo de actividades se puede conseguir que el alumnado obtenga gusto e interés por la redacción? La número 2, la falta de redacción de textos surge a partir de las clases en línea. La número 3, ¿por qué es útil que los alumnos redacten? La número 4, los docentes motivan a los alumnos para que escriban textos propios. Y la número 5, la escritura tiene que ser por gusto o por obligación. Se pretende que al final de nuestro proyecto respondamos a estas 5 preguntas, que son encaminadas al por qué no les gusta escribir, de quiénes, tal vez no la culpa, pero sí quiénes son los involucrados o los que tienen como el factor principal, los que son el factor principal para que ellos no escriban. Por eso nos dice que si son los docentes los que no los motivan y que aparte, si esto del no escribir surge a partir de las clases en línea o si ya existía aún en las clases presenciales. En objetivos tenemos un objetivo general y 3 objetivos específicos. El general nos dice implementar estrategias que promuevan la redacción de textos en los alumnos de segundo grado, que es lo que se pretende, que nosotros como docentes diseñemos diversas estrategias para promover la redacción de textos. En los específicos tenemos promover la redacción de textos en los alumnos, favorecer el nivel de ortografía de los alumnos para una mejor escritura y motivar a los alumnos a escribir por gusto. Metemos un poco la ortografía porque sabemos que al no interesarse en la escritura no tienen una buena ortografía y esto también se debe a los avances tecnológicos. Actualmente nuestro dispositivo nos corrige las palabras y nosotros pues no somos como tan visuales para ver en qué está mal, en dónde escribimos mal la palabra, si llevaba el acento, en dónde lo llevaba, si no lo llevaba. No tomamos en cuenta esos pequeños detalles debido a que los teléfonos o las computadoras ya no lo dan así automáticamente. En metas, tenemos 3 metas. La primera es que el 60% de los estudiantes apliquen estrategias que promuevan la redacción de textos en los alumnos. Nosotros como docentes implementar estrategias para promover esa redacción de textos. La número 2, que el 80% de los alumnos redacten textos por gusto y no por obligación. Anteriormente solo es un 15%, queremos llegar a un 80%, que se vea un avance entre los alumnos que escriben por obligación y los que escriben por gusto. Y la última, que el 75% de los alumnos mejoren su nivel de escritura. Aquí también metemos un poco la ortografía porque como ya mencionamos, al no escribir, pues sabemos que presentan un gran número de faltas de ortografía. La metodología. Hacemos uso de la metodología cualitativa. Utilizamos un tipo de estudio descriptiva y explicativa. Describimos cómo es toda el aula, qué es lo que está pasando y explicamos el por qué. En cuestión de la muestra o población, pues ya mencionamos que son con alumnos de segundo grado. Y los instrumentos que utilizamos para la recolección de datos es la observación y las encuestas que se aplicaron tanto a docentes como alumnos y entrevistas. En cuanto al cronograma, se pretende que precisamente en primer semestre se haga la aplicación del diagnóstico, que es lo que ya se hizo, y que se plantee el problema. En segundo semestre, que se diseñen las estrategias. En tercero, que sea la intervención con estrategias didácticas.
y en el cuarto que se analicen los resultados y veamos si realmente se cumplieron esos objetivos y si se le pudo dar respuesta a las preguntas, así como también si se pudo aumentar el número de alumnos que ahora escriben por gusto. Por último, pongo aquí la bibliografía, que son los dos autores que ya mencioné, Giraldo, de la Fuente. Los puse a ellos porque considero que son los más importantes. Uno nos habla sobre un documento que dice la escritura en el aula como instrumento de aprendizaje, que no nada más sea como un método para que el alumno exprese algo, sino que lo utilice para que aprenda. Y a De la Fuente González, que él nos menciona sobre la redacción y ortografía en la era del Internet, porque como ya mencionamos, sabemos que ha influido un poquito para bien y para mal en el aprendizaje y en el desarrollo de los alumnos. Aquí en anexos pongo un ejemplo. Hace poquito pudimos aplicarles el ejercicio CISAT a los alumnos y ahí venía un ejercicio muy padre que precisamente decía, mostraba 3 imágenes de cómo dibujar un pez. Decían las instrucciones que imaginaran ellos como si estuvieran explicándole a un niño pequeño, a un niño de preescolar, el cómo dibujar y colorear un pez. Las instrucciones creo que fueron bastante claras, sin embargo, los alumnos no cumplieron con la actividad debido a que no tienen ese gusto y ese interés por escribir. Nos pone aquí, primero dibujas la forma que tendrá tu pez, luego dibujas los detalles del pez como aletas, boca y ojos. El número 3, cuando termines de dibujar tu pez, junto con todos los detalles, colorealo de los colores que más te gusten. No es tan explicativo el niño, no es tan eficaz la explicación para lo que se le está pidiendo, porque se le está pidiendo que sea para un niño de preescolar. El niño de preescolar no va a entender. ¿Qué tal si ni siquiera conoce los peces? Entonces tenemos que partir desde que los chicos muchas veces no saben seguir indicaciones o no las toman en cuenta. Al no tener interés, no la toman en cuenta, se siguen de forma, así como dicen, se siguen de corrido y por lo tanto su trabajo pues no está bien elaborado, solo lo hacen como por entregarlo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.